Señores, por aquí tenemos el micrófono con el cual he grabado la mayoría de los videos que ustedes han visto en este canal. Sí, este es el micrófono con el cual ustedes han escuchado mi medio odiosa voz. ¿Qué digo? Melodiosa voz. Bueno, aquí tenemos este micrófono de tipo lavalier que tiene un cable bastante grande. Y bueno, aquí tenemos una pequeña batería que está dentro de esta cajita, que es lo que permite que se pueda transmitir el audio. Sin embargo, cuando la batería baja, el audio también decae significativamente. Y es por eso que lo tenemos que cambiar. Y vamos a ver qué fue lo que me llegó esta vez desde AliExpress para poder cambiar este pequeño micrófono con el cual hemos grabado todos los videos, que no es recomendable para este tipo de videos, pero bueno, ahora sí, vamos a ver qué nos llegó, así que vamos para allá. Y por aquí, señores, tenemos nuestro paquetito que nos llegó directamente de AliExpress, señores. Sí, con nuestro micrófono, el que vamos a abrir en este preciso momento. Por supuesto, con nuestro exacto endógeno, este exacto endógeno que nos acompaña en todos lados para abrir este tipo de paquetes. Vamos a abrirlo rápidamente. Lo abrimos por aquí, lo abrimos por allá y lo abrimos por acullá hasta que lo vemos claramente, señores. Qué hermoso es este paquete. Qué hermoso es nuestro micrófono gaming, señores. Nuestro AM8T, que es mi micrófono, es un Kick, por supuesto. Y como lo pueden ver, esta cajita es bastante grande. Y bueno, vamos a ver qué trae por dentro. Pero para ello vamos a acomodarnos un poco para que lo puedan ver un poquito mejor. Y aquí tenemos lo que es la cajita desde otra perspectiva para que lo puedan ver. Pero aquí pueden ver esto, bueno, vamos a acercarlo un poquito más. Yo creo que es mejor que lo acerquemos. Sí, sí, sí. Vamos a acercarlo un poquito más para que se vea mejor, señores. Sí, creo que ahí está bien. Ahí está más que bien, ahora sí. Con mucho cuidado porque estos paquetes vienen desde el otro lado del mundo. Vamos a abrir y a ver qué nos trae por dentro. Uy, ahí se cayó algo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué será esto que está aquí? Bueno, no sé qué es esto, pero trae un pequeño código de barra que podemos escanear. Ahorita más tarde lo vamos a escanear para ver qué es lo que es. Espero que no sea nada raro. Bueno, ahora vamos a ver. Esto es el manual. Por supuesto, el manual de nuestro FIFI. O como le digo yo, FIFI. Señores, aquí tenemos el manual, por supuesto, de cómo funcionan las luces, cómo funciona todo en este micrófono. Por supuesto, en perfecto inglés. Para los que no saben chino mandarín, bueno, debes saber inglés. Si no sabes chino mandarín, debes saber inglés. Y aquí está el manual para que nosotros podamos ver para qué sirve cada función. Si no sabes inglés, señor, lo puedes traducir, no te alarmes. Ahora sí, bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El cable, por supuesto, el cable USB de tipo A tipo C. Por supuesto, para conectarlo en nuestra PC Gaming, como lo pueden ver. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahora sí, bueno, vamos a ver qué más nos trae esta configuración, este kick. A ver qué tenemos por aquí. Por aquí tenemos, a ver, esto es el brazo, sí, por supuesto. El brazo que va a sujetar fuertemente nuestro micrófono para que nada malo le pase mientras que tú estás hablando con tus amigos, mientras que estás grabando tus videos, etcétera, etcétera, etcétera. Este micrófono, o este brazo, disculpen, va a sostener a ese micrófono. Pero bueno, antes de ver qué más nos trae por aquí, vamos a ver esto. Este es el agarre, señores. Se supone que esto es lo que va en nuestro escritorio, lo que va a estar sujeto a nuestro escritorio y va a sujetar el brazo, porque hasta el brazo tiene que sujetarse en algo, señores. Y por aquí tenemos nuestra joya de la corona, el micrófono Fifine. Sí, por supuesto, aquí lo tenemos, señores, nuestro Fifine. Fifine, como dicen otros. Aquí lo vemos en su esplendor por todos laditos. Aquí tenemos las conexiones del micrófono, esta conexión grande, y por aquí está la conexión que vamos a utilizar, por supuesto, si lo queremos escuchar directamente. Y aquí tenemos el botón. Ese botón debe controlar las luces y ¡ay! Se cayó esta tapa. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, no, no, me estoy alarmando. ¿Qué está pasando aquí? Ah, no, esta tapa es, vean cómo es, esta tapa es engrapable, enchufable, no sé cómo se dice, pero simplemente se agarra y ya, se puede quitar y poner. Así que no hay problema, miren, no se cae. No nos alarmemos, todo va bien hasta ahora. Ahora bien, ahora que tenemos todo listo y el micrófono en perfecto funcionamiento, vamos a quitar esto para ver cómo se ve, cómo es realmente el micrófono. Ahí lo ven, señores. Este micrófono va así, o sea, así es que tenemos que hablar directamente hacia la punta del micrófono, porque si le hablas de ladito, no va a escucharse bien tu audio. Así que bueno, ¿qué más tenemos por aquí? No, señores, no nos trajo
abajo más nada, por lo que pueden ver, esto está vacío nuestra cajita de nuestro micrófono Fifine, bueno, Fifine. Usted me va a corregir en los comentarios, ¿cómo se dice? ¿Fifine o Fifine? Ustedes me lo dirán, escribe tu comentario, por supuesto. Y aquí, señores, pueden ver, por supuesto, que todo esto que tenemos aquí, esta cajita con lo que es donde comprarlo, donde adquirirlo, vas a tener en la descripción, por supuesto, de este video, pero vamos a armarlo y ver cómo se ve. ¡Vamos para allá! Y por aquí tenemos, señores, nuestro micrófono ya listo, ya instalado. Como pueden ver, cómo muevo el brazo para que puedan ver cómo pueden ustedes ajustarlo, como ustedes quieran ajustarlo. Pero lo importante es cómo se sientan ustedes más cómodos, señores. Claro que sí. Vamos a acercarnos aquí un poquito para que lo podamos ver con más detenimiento. Aquí vemos la luz del micrófono, lo podemos ver. Se ve muy bonito. De verdad, realmente es muy bonito este micrófono ya en funcionamiento. El brazo lo pueden mover como ustedes quieran. En este caso yo lo estoy poniendo de este lado, pero tú ya lo ajustarás a tu setup gaming. Pero bueno, importante, este micrófono, como ustedes pueden ver, se conecta muy fácil a la computadora. Se conecta de esta forma. Ven ustedes el cable que se conecta directamente a la computadora y ya. Eso es todo lo que necesitas hacer para poder conectarlo. Solamente con el cable y listo, señores. Ya ustedes pueden utilizarlo y poder poner su audio y poder poner sus streaming y todo lo demás. Y ya no tienen que configurar absolutamente más nada, que es lo bueno que tiene este micrófono. Ahora, importante, si ustedes quieren escuchar cómo se escucha este micrófono, pues lo están escuchando en este preciso momento. No solamente en este preciso momento, sino que todos los videos anteriores, los últimos 4 o 5 videos que he publicado al canal, lo he publicado con este micrófono, señores. Ahora vamos a ver un poquito por aquí. Aquí tenemos que podemos apagar la luz. A ver, lo apagas, ¿ves? Lo apagas fácilmente y listo. Si no quieres la luz, pues obviamente. Ahora, si quieres encenderlo, creo que tienes que dejarlo presionado. Creo que no lo dejé presionado el suficiente tiempo porque no se prendió. Vamos a ver, vamos a dejarlo presionado aquí. Lo presionamos nuevamente, así. Presión, presión, presión. Y listo, ahí está otra vez la luz. Señores, vean que está alumbrando azul abajo. Y abajo pueden ver los colores cuando le presiona el botón, para que ustedes puedan cambiar la modalidad. De todas maneras, en el manual hay más modalidades que ustedes pueden ver para ver cuál a ustedes más les gusta, cuál les parece bonito y todo eso, señores, va a depender de ti qué color te gusta. Y listo, señores, por aquí tenemos ya esto bien listo. Por aquí tenemos lo que son los medidores de audio y sonido para las conexiones que están aquí atrás. Vean ustedes, esta es la conexión grande por si quieres ponerle una tarjeta de sonido. Ahí lo tienes aquí. Y por aquí tenemos, aparte de esto, tenemos la conexión del jack de audio, por si tú quieres escucharte mientras te estás grabando. Importante. Y aquí tenemos lo que es para encender o apagar el micrófono. En rojo está apagado y en verde está encendido, por supuesto. Señores, y esto sería todo el micrófono, que por supuesto lo vas a tener en la descripción de este video. Y ahora nos vamos bien felices a seguir grabando nuestro contenido. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video, que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.